amigos, entonces nuevamente les damos la bienvenida y vamos a comenzar con nuestra secuencia de entrevistas y por supuesto para esto le damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Edgar Rodríguez. Él es geriatra y por supuesto es amigo de la casa también. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Claudia, y a todos los amigos de ATV Sur, para hablar de un tema que es un poco diferente. Ahora no vamos a hablar de un tema geriátrico, o sea, un tema de salud en general, sino vamos a hablar de un tema gerontológico, ¿no? Que tiene que ver con accesibilidad universal. La gerontología es una ciencia social que estudia el proceso de envejecimiento, o sea, cuáles son los factores que determinan el proceso de envejecimiento en las diferentes poblaciones, ya que no todas las personas envejecemos igual. Exacto. Pero este proceso de envejecimiento tiene que ir acompañado de equidad de oportunidades. No se habla tanto de igualdad, ¿no? Porque sino de equidad de oportunidades para que todos, llegados a ser adultos mayores, tengan la misma oportunidad de desarrollar diferentes actividades. Y dentro de ellos está este tema de accesibilidad universal, ¿no? Te comentaba un poquito hace un momento en el corte, se están construyendo ahora muchos edificios en Arequipa, ¿no? Arequipa está creciendo en forma vertical. Definitivamente, el que menos está tumbando su casa para hacer edificios. Entonces, felizmente ya contamos con ascensores, pero si tú te fijas en los edificios, yo hago bastante visita domiciliaria, y los edificios vemos que tienen dos accesos, ¿no? Uno con gradas, ¿de acuerdo? Donde tú encuentras al ascensor para poder subir, y otros que tienen una rampa, o algunos tienen ya unos sistemas de elevadores que donde entra el adulto mayor que tiene algún tipo de discapacidad, lo sube y lo eleva al mismo nivel para que pueda alcanzar el ascensor. Exacto, y muchas veces la ignorancia de las personas, ¿no? De decir, ¿y por qué hacen esta doble entrada? ¿Qué sentido tiene? Están quitando espacio. Pero tiene un fundamento, tiene un porqué. Eso, por ejemplo, en Europa y en otros países del primer mundo ya no se ve mucho, porque eso lo toman como en forma discriminatoria, ¿no? O sea, siempre la persona que tiene algún grado de discapacidad, pues podría sentirse mal que tiene que utilizar un acceso que es restringido y no el acceso que normalmente utilizamos, entre comillas, las personas funcionales. Entonces, de esto se trata el tema de accesibilidad universal, ¿no? O sea, que todos tengan la misma oportunidad de llegar a un determinado sitio utilizando la infraestructura como tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que pasa cuando vamos a oficinas públicas, cuando vamos a algún restaurante. O sea, siempre tenemos esos dos tipos de acceso, ¿no? Siempre, si tú te fijas y la gente es muy observadora, siempre tenemos las gradas y tenemos la rampa supuestamente para personas discapacitadas. Eso es considerado, como te repito, en Europa como una situación algo discriminatoria, ¿no? Porque si yo tengo la mala suerte de haber tenido un accidente de tránsito y tengo que depender de un bastón, de una muleta, de un andador o de una silla de ruedas, pues no voy a poder llegar a diferentes sitios teniendo yo 53 años. ¿De acuerdo? Imagínate los adultos mayores que sí, efectivamente, por la carga de enfermedad que tienen, de enfermedades crónicas generalmente, hipertensión, diabetes, osteoartrosis, osteoporosis, pues llegan a tener algún tipo de discapacidad por un mal control de estas enfermedades y que no van a poder acceder ni siquiera a su misma casa. Ese es el problema que tenemos nosotros, ¿no? O sea, mi mamá vive en casa, yo vivo en casa, pero ¿qué pasa? Que las habitaciones están construidas pensando que siempre vamos a ser jóvenes y están en el segundo piso, ¿no? Exacto. En el primer piso tenemos pues una sala comedor, tenemos una cocina, tenemos un baño, generalmente es un medio baño, es un baño social, que está ubicado en un espacio muy pequeñito de la casa, generalmente debajo de las gradas, con desniveles. ¿Y cómo hacemos cuando vamos envejeciendo, no? Entonces, ese pensamiento, porque el envejecimiento es universal, o sea, no hay ninguna persona, ningún ser vivo que se escape a este proceso de envejecimiento. Ese pensamiento de cómo afrontar el proceso de envejecimiento y cómo permitir este acceso a los diferentes sitios como a su propio hogar, pues tiene que ir cambiando y tenemos que ir adaptando. Antes de que eso siga avanzando, pues tenemos que adaptar esas construcciones, esos viaductos, esos pasos peatonales, tenemos que irlos adaptando y ahí tienen que entrar mucho lo que son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas constructoras, para poder tener la asesoría necesaria y garantizar ese acceso. O sea, que yo viviendo en Los Arces, que está acá cerquita, pues yo pueda cruzar y poder llegar al Real Plaza, que no tengo por dónde.
¿de acuerdo? Porque si bien hay un puente peatonal, pero eso es para gente que camina. ¿Cómo lo hacemos con un paciente que usa muletas, que usa bastón, que usa silla de ruedas? Tiene que irse hasta la clínica de un poquito más arriba, ya, para poder aprovechar un paso peatonal, esperando que los conductores, alguno tenga la amabilidad de poder parar y darle la preferencia para que pueda cruzar. Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando. Definitivamente. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista profesional el avance en Arequipa? ¿Se va teniendo en cuenta, se va teniendo este criterio en cuanto a las construcciones, doctor? Lamentablemente no, ni en Arequipa. En Lima había algunos intereses de algunos municipios en tratar de sacar una ley. En España, por ejemplo, hay una ley de construcción de edificios que ha salido en el año 2015, hace 10 años, donde tienen unos estándares de construcción justamente pensados para que la gente que vaya en silla de ruedas también pueda acceder a todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que los baños, los servicios higiénicos, el lavatorio no puede tener pedestal. ¿De acuerdo? Porque eso garantiza que yo, que soy usuario de silla de ruedas, pues pueda entrar debajo del lavatorio y tener acceso a lavarme las manos. Claro. ¿De acuerdo? Y que incluso la llave, o sea, todas son especificaciones técnicas, que la llave de ese lavatorio de preferencia tiene que ser monocomando. O sea, no doy dos llaves, sino monocomando de un solo mando, de una sola forma, para poder garantizar agua caliente o tibia. O si puede tener un sistema automático que yo ponga las manos inmediatamente pueda empezar a caer el agua, pues sería lo ideal. Otra norma técnica, por ejemplo, que implica que los interruptores tienen que estar entre 90 centímetros y 120 centímetros desde la distancia desde el suelo, lo cual garantiza que personas que caminan o personas que están en silla de ruedas, pues fácilmente puedan acceder a prender la luz de sus habitaciones en sus propios domicilios, ya que garantice pues una iluminación adecuada y que el paciente se pueda mover en forma segura, sobre todo en forma segura dentro de su propia casa. Que las puertas tengan que tener un ancho no mínimo de 90 centímetros para que te pueda garantizar el acceso de una silla de ruedas, pero esos son cambios que tenemos que interiorizar. O sea, todavía seguimos pensando en que vamos a ser jóvenes toda la vida, lo cual es una utopía, ya, y tenemos que empezar a aprender de lo que ya están viviendo otras realidades. España, el 20% de su población, o sea, de cada 5 personas, 1 es adulto mayor, y ya se han dado cuenta de que esto va a ir creciendo muchísimo más, y tienen que adaptar las infraestructuras de todo tipo de espacio, ya sea privado o público, para garantizar esa accesibilidad universal. Definitivamente, doctor, ¿no? Y parte creo un poquito también desde la ignorancia, ¿no? De saber, pero bueno, ¿qué más puedo colocar o qué más puedo poner para hacer que sea más accesible para mis adultos mayores? Pero yo recuerdo, bueno, lógicamente usted también, doctor, ha podido visitar de repente algunos lugares que están especializados como asilos, ¿no? Para adultos mayores. He tenido la oportunidad de visitarlos y me doy cuenta de las amplias opciones que hay de crear esta accesibilidad. Cuando uno en realidad es ajeno a esto, pues dice, pero ¿qué más podría colocar? Y te das cuenta que hay infinidad, desde agarradores en los baños, o sea, en los pasillos, diferentes herramientas que hacen que sea mucho más fácil e independiente la vida para mi adulto mayor, ¿verdad? Lo que se trata de mantener o garantizar con esta accesibilidad universal es justamente lo que tú acabas de decir, la independencia funcional del adulto mayor, ¿de acuerdo? O sea, garantizar de que él pueda llegar. Yo siempre les digo a mis papás, si yo hubiera sido geriatra antes de que mis papás construyeran su casa, hubiera sido completamente diferente. Ahorita estamos en ese problema porque mis papás ya tienen cierta limitación de movimiento y las habitaciones están en el segundo piso. Entonces estamos buscando un elevador para ver dónde lo vamos a ubicar para poder hacer que ellos suban al segundo piso y puedan bajar pues al jardín donde tienen sus plantas, especialmente mi madre, para poder mantenerse funcionales y adecuados. Claro. Yo a veces les digo, pero hay que vender la casa y váyanse a un departamento, pero y las plantas y las cosas que ellos están acostumbrados, para mí es muy práctico, pero para ellos probablemente no. Y al igual como yo lo tengo, igual, o sea, en la casa de mi suegra estamos igualita. Ahorita tenía una cirugía y hemos tenido que adaptar la sala para poder hacer una habitación para que ella pueda tener por acceso a los servicios higiénicos con mucha dificultad, porque son servicios higiénicos pensados en que somos gente funcional, que caminamos y que pues es un medio baño pequeño, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esas condiciones.
modificaciones. Pero a lo que yo voy es que tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a interiorizar, y aquí un llamado a todas las empresas públicas y privadas, ya para tratar de garantizar. Hay que hacer muchas modificaciones, es cierto, sí se han hecho algunas, se han puesto algunas rampas para que puedan subir sillas de ruedas, a veces ellas son muy altas, no tienen que tener una inclinación más de 30 grados, por ejemplo, porque si no, por más que yo tenga mi sillita, esas automáticas que hay algunas, no voy a poder acceder a una oficina pública, por ejemplo, o alguna municipalidad. Entonces, se han hecho los intentos, pero lo que estamos construyendo, pues tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, aquí un llamado a las empresas constructoras que involucren este aspecto gerontológico de la construcción de edificios o de oficinas, que puedan garantizar este acceso y que sirvan para toda la vida, ¿no? No cuando yo tenga ya 60, 75 años tenga que vender mi casa para irme a otro sitio que tenga un ascensor y poder seguir disfrutando de mi independencia. Y creo que esa es la clásica, doctor. Vemos a muchísimas personas que llegan a determinada edad y simplemente tienen que vender la casa y poderse mudar a un lugar que esté mucho más adaptable hacia ellos, ¿no? En todo caso, doctor, ¿quién sería el especialista indicado para podernos guiar en este proceso de poder crear un lugar que sea más adaptable en el caso en que tengamos personas mayores o para nuestro futuro también? Exactamente, ahí vienen los gerontólogos, ¿no? Nosotros en geriatría hacemos la parte gerontológica, pero cualquier persona que desee involucrarse en este proceso del envejecimiento también puede ser un gerontólogo. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros civiles, que son los que hacen los diseños de las casas. Claro. Es muy interesante. Y no solamente vamos por la parte funcional, digamos por la parte visual, ¿no? En otros sitios, allá, por ejemplo, en España, te hablo mucho de España porque yo justo estoy haciendo una maestría yo en gerontología. Claro, y ahí te ven, por ejemplo, que la propaganda que mandan las diferentes empresas, ya sean públicas o privadas, tienen que tener unos estándares, ¿de acuerdo? Si tú mandas una propaganda en fondo blanco, por ejemplo, las letras tienen que ser o rojas o azules o negras, ¿de acuerdo? Para que tengan un contraste adecuado y las personas que tengan cierta limitación visual pues puedan leerlas con mucha facilidad. Si tu fondo es verde, entonces tus letras tendrán que ser amarillas o blancas, no pueden ser negras, ¿de acuerdo? Porque eso no permite una adecuada lectura de la propaganda que te está llegando. Y a eso va esta famosa accesibilidad universal, que no solamente incluye la parte funcional, sino la parte mental, la parte visual, la parte auditiva, que tenemos que empezar a generar conciencia de que vamos a envejecer. Lamentablemente nuestra ciudad es muy bonita, ya, pero es muy... Digo, ¿cómo yo saco a pasear a mi adulto mayor que usa silla de ruedas en estas fiestas de Arequipa por el centro de la ciudad? No puedo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos un adoquinado que es muy bonito, ya muy histórico, pero ¿qué pasa? No puedo. El adulto mayor va a ir temblando cada vez que yo empuje la silla de ruedas. O si usa una muleta o un andador, pues lo va a hacer con mucha dificultad. Entonces tenemos que ir asegurando y adaptando ese tipo de situaciones que nos permitan que ellos puedan seguir disfrutando de la belleza de nuestra ciudad, haciendo pues primero conciencia en las autoridades, porque ellos son los que toman decisiones, y haciendo conciencia nosotros mismos también, que lo que hagamos tenemos que pensar siempre que vamos a ir envejeciendo. Definitivamente, doctor, y qué importante comentar esto desde el ámbito un poco psicológico, ¿no? Que puede generar tantos traumas, tanto desagrado, hasta generar depresión, ¿no? En nuestros adultos mayores, el ver que no tienen la accesibilidad, pues, ni en su misma casa, ni por supuesto en su propia ciudad, ¿no? De poder salir, distraerse. Y ¿cómo es que podemos afrontar este tema con nuestros adultos? ¿Cómo es que podemos ayudarlos de repente en este proceso en el que se vean frustrados de un momento a otro, ya sea por una enfermedad o por propio de la edad, que a veces hay bajones de un momento a otro inesperados? ¿Cómo podemos ayudarlos en este proceso, doctor? Aparte de, lógicamente, tratar de crear que el espacio sea lo más accesible posible. Así es. De eso va a depender mucho del apoyo familiar, ¿no? O sea, va a depender de las redes de apoyo social, que tampoco tenemos muchas, ¿de acuerdo? O sea, yo trabajo en salud. En salud tenemos un servicio que es la atención de PADOM, el programa de atención domiciliaria, que de alguna u otra manera acerca la atención de la seguridad social a la casa del paciente que tiene alguna limitación física. Pero si es que no tengo otro tipo de redes, no tengo la oportunidad de tener salud, gran parte de los adultos mayores no tiene un tipo de seguro, excepto el SIS, no tienen esas redes de apoyo social. Entonces vamos a tener que depender mucho de personas voluntarias que sí, felizmente, cada vez se están involucrando más. La iglesia, diferentes tipos de religiones se están involucrando en el cuidado del adulto mayor, formando cuidadores voluntarios, ¿de acuerdo? Y que eso va a permitir de alguna manera fortalecer ese tipo de
atención para poder sacar a los adultos mayores. Comentábamos justamente ahora el tiempo que tenemos nosotros como hijos de nuestros papás que ya son adultos mayores, pues no nos alcanza para hacer lo que tenemos que hacer con nuestros propios hijos. Entonces tenemos que diversificar o distinguir ciertas cosas que voy a hacer y que no voy a hacer, pero nos tenemos que involucrar siempre un poquito pensando en ellos. Si bien es cierto, de repente durante el día de semana no lo puedo hacer, un fin de semana para tratar de sacarlos, porque la parte social, la parte psicológica es demasiado importante como para que ellos puedan mantener un buen estado cognitivo, un buen estado de salud. Ya el soporte social es lo que a ti te va a dar, te va a motivar para que puedas seguir encontrando esa chispa de vida para que tú quieras seguir viviendo. Si no, el adulto mayor se va apagando. Es como cuando tú prendes una vela, le pones un vaso encima, se agota el oxígeno y la vela se apaga. Es lo mismo que está sucediendo con gran parte de nuestros adultos mayores. Y si nos ponemos a hablar de transporte público, peor, ¿no? O sea, no hay forma cómo se puede hacer. Lamentablemente nuestro sistema de transporte es muy caótico. ¿Cómo entras una silla de ruedas a una combi? Imposible. Eso, por ejemplo, no está permitido en los países de primer mundo. Son buses que muchas veces ellos articulados que tienen rampas especiales para que te puedas subir la silla de ruedas y el paciente pueda llegar a un destino, vamos a ir a las Tunas, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en el escenario, Tunas, San Lázaro, que el teatro municipal, ¿cómo llegamos ahí? O sea, ¿qué me garantiza que yo pueda llegar? Al centro histórico no puede entrar ningún carro, ¿cómo llego? ¿Qué hago? Entonces voy a tener que depender de una persona. Y lo que buscamos y lo que se busca en esta accesibilidad universal es que la persona, así tenga una limitación física o visual, él pueda llegar a ese sitio por sus propios medios, ¿no? Entonces eso es importante, que es un pensamiento que tenemos que cambiar. Todo tiene que empezar a partir por casa, de cada uno de nosotros, interiorizar que todos vamos a envejecer y que necesitamos empezar ya. O sea, no podemos dejar pasar más tiempo, empezar ya a hacer este tipo de modificaciones para conseguir que la población que vaya envejeciendo, nuestros adultos mayores que son oro, de acuerdo, puedan seguir disfrutando de esta gran etapa de su vida. Definitivamente, doctor, súper importante, ¿no? Y también estar un poquito atentos, porque de repente nuestros adultos mayores en casa puede que empiecen a sentir esta falta de independencia y muchas veces por no molestar, por no incomodar, se callan, no dicen, pero eso se empieza a sentir. Entonces, parte de tarea como nosotros, como familia, creo que es estar atentos, ¿no? Estar atentos, darnos ese tiempito para poder observar qué les está incomodando, qué les está haciendo falta y de esta manera poderles brindar la ayuda o poderles facilitar las cosas de la mejor manera, doctor, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo en la casa de mi mamá hemos ido poniendo pues agarradores, barandas para que ellos se puedan ir movilizando, cambiando el tipo de luz. Por ejemplo, el tipo de luz, partamos de algo muy básico. Los adultos mayores, la luz blanca no la toleran mucho. Hace mucho contraste, de preferencia ellos tienen que ser luz cálida, que es la amarilla, que ellos ven mucho mejor con eso, ¿no? Pero entonces todos preferimos luz blanca, ¿no? Entonces eso es un primero que daña un poco los ojos y no permite leer adecuadamente, por ejemplo. Entonces ya en mi casa mi mamá tiene todo lo que es luz amarilla, además de que tiene una degeneración macular, entonces eso permite que ella por lo menos pueda tener un campo visual adecuado que le permita realizar algún tipo de actividades. O sea, por eso te digo, son tantas cosas que se tienen que hacer y que probablemente desconozcamos. Hay algunas normas establecidas ya en nuestro país se han hecho, pero ¿quiénes les hacen caso? O sea, bien complicado y bien difícil, pero como les repito, o sea, todos los que estamos ahorita, todos los que están involucrados en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en la presidencia de la República, todos vamos a envejecer. ¿De acuerdo? ¿Y cómo llegamos? O sea, nadie se ha puesto a pensar cómo llegamos. Si yo tengo los recursos suficientes, sí, probablemente pueda hacer modificaciones, pueda tener un par de personas que me puedan ayudar, pero la gran mayoría que no tiene esos recursos porque la pensión o son de la ONP o son de la AFP, que te calculan unas pensiones muy bajas, entonces ¿cómo te va a alcanzar para pagar esos recursos que no los tienes? Entonces te vas a aislar y eso es de lo que no se trata. Ay, doctor, qué importante. Podríamos quedarnos hablando horas acerca de este tema. Definitivamente es muy amplio, pero bueno, para todo nuestro público, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para que puedan hacer y crear conciencia acerca de esa accesibilidad para nuestros adultos mayores? Bueno, tenemos que hacer primero algunas modificaciones, adaptaciones en casa, ya bajo la asesoría siempre de un profesional. Yo le puedo dar las ideas, pero tiene que ser un profesional encargado pues, de ingeniería civil o arquitectura para que pueda hacer ese tipo de modificaciones y garantizar esta accesibilidad universal. Siempre cuidando de todas maneras las enfermedades crónicas, que son enfermedades que no se curan, se controlan y que eso también va a, digamos, a retrasar la aparición
o anular la aparición de la discapacidad, y cuando se presente pues tenemos que buscar las ayudas necesarias como para que seguir haciendo que nuestro adulto mayor siga disfrutando de las cosas que les gustaba hacer. Por supuesto, entonces ahí están las recomendaciones para nuestros adultos mayores. Hoy hemos estado tocando la accesibilidad universal para nuestros adultos mayores de la mano de nuestro profesional, el doctor Edgar Rodríguez, nuestro geriatra. Por favor, doctor, haga la invitación para todo nuestro público que pueda contar con su asesoría, cómo es que pueden ponerse en contacto con usted. Gracias. Bueno, nosotros seguimos trabajando en el Policlínico Clisantec, que está muy cerca del canal en la avenida Enmel 137, el teléfono de contacto es el 706286, y también mencionar que seguimos con la alianza estratégica con AQP Enfermeras, ya que son personal de enfermería que te brinda cuidados 24 horas, tanto en casas, en hospitales, en clínicas, brindando una atención especializada para el adulto mayor, que eso es lo que buscamos. Si hemos logrado establecer esta alianza es justamente por el tipo de servicio que brindan. Tenemos ya varios pacientes que están contando con este servicio, con la colocación de sueros, hidrataciones cuando sean necesarios, colocación de tratamiento endovenoso, y realmente las personas están muy contentas con el tipo de servicio que brindan. Así que si necesitan algo, pónganse en contacto con AQP Enfermeras en la página web y que ahí van a tener una atención de calidad también para nuestros adultos mayores. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, doctor. a ustedes. Que tenga una excelente mañana. Nos vamos ahora, amigos, a una pequeña pausa, pero volvemos con mucho más en el programa.